Buenos días, creo que vamos a comenzar. Nos faltan 2 ponentes, pero irán llegando. Y como pues tenemos a 3 y ya podéis hacer vuestras intervenciones, pues daros las gracias por estar aquí, agradecer a la Casa de América este espléndido lugar donde podemos presentar este extraordinario seminario dirigido por Joan Álvarez, el que también le agradezco muchísimo que me haya invitado. Y pues Egeda, Iberseries, y vamos a seguir hablando un poco en esta segunda parte del seminario, pues de cómo el español se sigue de alguna manera exportando a través de las series premium y en un futuro, cuando salgamos de la pandemia, esto va a ser una constante y va a ir en crescendo o no. Vamos a hablar también un poco del papel de las plataformas durante la crisis sanitaria, muy importante especialmente en la época del confinamiento, por un crecimiento exponencial que, como todos sabréis, pues casi no le hizo la competencia a los cines, es que los cines estaban cerrados, ¿no? Era la única manera de consumir contenidos audiovisuales. Hablaremos también del hub audiovisual español, importante también como centro de producción audiovisual y cómo ha potenciado o cómo va a potenciar la expansión del español. Voy a empezar presentando a Rosario Lacalle, que va a ser nuestra primera invitada. Rosario es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y directora de Ovitel en España, el Observatorio Iberoamericano de Contenidos Televisivos de Ficción, y nos va a ofrecer una comparativa, ¿verdad?, de los 11 países que forman parte de Ovitel, los países iberoamericanos, y después harás un repaso por la evolución un poco, ¿no?, de los últimos años. Vale, pues Rosario, cuando quieras. Pues muchas gracias, Marta, y muchas gracias a los organizadores del evento, particularmente a Joan por haberme dado esta oportunidad de compartir con vosotros este trabajo en el que participamos 8 países latinoamericanos. En realidad es una red universitaria, 8 universidades de respectivos países latinoamericanos, la Universidad de Nueva York para la aportación de Estados Unidos hispanos en español, Portugal y en el caso de España la Universidad Autónoma de Barcelona. Hemos cumplido 15 años y hemos publicado 15 anuarios en los que cada país presenta el estado de la cuestión del año respectivo, y hay siempre un capítulo introductorio comparativo. Voy a mezclar algunas informaciones generales con algunos datos específicos, generales de la evolución de los últimos 5 años entre 2016 y 2020, con algunos datos específicos de 2020. Yo tuve la suerte de acceder a este observatorio con la experiencia de otro en el que se inspiró Ovitel, que era Eurofiction. Fue un observatorio europeo audiovisual que dirigía Emili Buonanno de la Universidad de Roma La Sapienza y que estaba patrocinado por el Observatorio Europeo del Audiovisual, y allí también cada año se realizaban diferentes publicaciones en italiano en la colección de la RAI, Verifica Qualitativa, Programmi Trasmessi, etc. Entonces, Ovitel surge un poco para cubrir ese ámbito, inspirándose en la metodología de Eurofiction, pero adaptada al ámbito iberoamericano, que obviamente tiene unas particularidades diferentes que el caso europeo. Hay algunas semejanzas muy llamativas y algunas diferencias importantes. La estructura del anuario obviamente ha ido evolucionando, porque cuando empezamos hace 15 años no había no había OTTs y difusión VOD, no era embrionario en el ámbito de la ficción, inexistente, pero es que tampoco la cuestión transmedia tampoco tenía mucho relieve entonces, y se fueron incorporando sucesivamente el apartado 4 primero, que es las expresiones transmedia en redes, y el seguimiento de la difusión en VOD, particularmente las OTTs, que es el punto 3. Entonces, cada país, digamos, adopta esta estructura de manera que luego podemos realizar esta comparativa. No es el único tipo de trabajo que hacemos, porque luego
todos somos investigadores, todos los equipos somos investigadores académicos y pues desarrollamos algunos aspectos en relación, pues no necesariamente todos los países, movernos juntos tiene su complejidad, pero bueno, creo que en el marco de este encuentro me parece que el estudio comparativo yo creo que es lo que más os puede interesar. Me voy a detener en la televisión en abierto, que sigue teniendo un peso extraordinario en todo el área iberoamericana. Conchi Cascajosa esta mañana pues ya ha hecho, entre otras cosas, un toque de atención, entiendo, sí, o sea, el VOD, la OTTs, pero ahí está la televisión en abierto y esperemos que para mucho tiempo todavía. Y luego pues haré la comparativa de 2016-2020 rápidamente, porque no tengo mucho tiempo, en algunos aspectos que me parecen esenciales de la emisión de ficción televisiva. Solo voy a hablar, por supuesto, de ficción televisiva en abierto, y luego veremos la aportación de 2020, que ha sido un año especial, pero bueno, algunas cosas las matizaremos con 2019 para no tener una imagen tan sesgada. Aquí tenéis en este gráfico, os permite los diferentes colores, pues tener como una instantánea de la programación de la ficción televisiva total, es decir, de la ficción en televisión, ficción televisiva, pero también cinematográfica cinematográfica, películas, y televisiva, series de producción propia del ámbito iberoamericano y series importadas, o sea, toda la ficción. Y hay algunas cosas que a lo mejor, si no conocéis bien el ámbito, os pueden llamar la atención, al menos a mí me resulta chocante. Como veis, en España y en Estados Unidos es donde tiene mayor peso la ficción. Esto de alguna manera enlaza con algunas observaciones que hacía Enrique esta mañana en relación a los informativos. Claro, los informativos en los Estados Unidos hispanos tienen un peso relativamente pequeño, bastante pequeño incluso en la parrilla comparado con otros géneros, como por ejemplo la ficción, ¿no? En el caso de España, pues después de años de imperio de los informativos que quedaban en primer lugar, ya llevamos varios en los que el macrogénero con una presencia más aplastante es la ficción. Entonces, lo que uno quizás no se espere es que la presencia conjunta en Brasil y en México pues sea tan modesta en términos proporcionales respecto al resto de los países. Pero bueno, dicho esto, un poco a modo de contexto, nos centramos ya en la producción doméstica, es decir, la ficción producida en cada país. Y aquí, ha habido una caída acumulada entre 2016 y 2020, se ha producido una caída acumulada del 22%, que en 2020 ha llegado al 41%, pero eso es un dato que hay que matizar, porque esperemos que sea un lapsus y que no represente, no implique una regresión como se produjo en la crisis de 2008. En la ficción se notó particularmente a partir de 2010. Me parece interesante, en el contexto en que estamos, destacar la fortaleza de España y sobre todo la coherencia, que yo creo que es un dato importante de la solidez del sistema respecto de otros grandes productores y exportadores de ficción, como por ejemplo México. México, veis que tiene unos altos y bajos que, ojo, estamos hablando de televisión abierta, no nos olvidemos, porque el descenso no está únicamente determinado por factores coyunturales, sino sobre todo por la migración a otras ventanas. Luego veremos cómo en parte queda compensado con los estrenos en VOD, pero no en el caso, por ejemplo, de Brasil. Globo, que como sabéis pues era casi, no ejercía obviamente en situación de monopolio, pero es que tenía más del 80%
de la audiencia televisiva en este momento, a pesar de que su plataforma sigue siendo la principal donde emite la ficción de estreno, veremos luego, sigue la más importante. Ya los propios datos cuantitativos muestran que está afrontando una situación importante con muchas dificultades y sin saber bien hacia dónde va a ir, ¿no? Hay dos países que no tienen relevancia en este momento en la producción de ficción. Uruguay, pues porque son 3 millones y bueno, realmente es casi más interesante saber lo que consumen que lo que producen, que no exportan. Y el caso pues, lamentable de Venezuela, que en su día fue uno de los grandes países productores y exportadores de telenovelas y que ahora pues, milagrosamente aún pues, siguen haciendo cosas, pero obviamente con otro ritmo y con otra relevancia. En términos porcentuales, veis que en esta evolución de 2016 a 2020, España ha caído solamente un 16% y he marcado también el caso de Brasil, un 68%. He de decir, cuando hablo de producción, he de decir que los datos que barajamos son los de los estrenos. O sea, si algo se ha producido pero no se ha estrenado todavía, no lo consideramos. Esperamos a que sea estrenado y, bueno, en algunos casos excepcionales, pues no es lo habitual, pero pueden pasar años, como ocurrió, por ejemplo, en España con la segunda parte de 14 de abril, La República, por ejemplo, ¿no? Hay países en los que la producción es elevada, como por ejemplo Perú, pero con un mercado muy interior, muy modesto, con unos estándares muy diferentes a los de España y los de Colombia. Colombia también está en un momento muy difícil, muy determinado por la coyuntura económica y política que todos conocéis, y está viviendo un poco de las reemisiones. Es increíble el éxito que siguen teniendo sus grandes telenovelas, Yo soy Betty la Fea, etcétera, pero es verdad que lo que produce nuevo, el estándar medio, es extraordinario. Y hemos hecho, porque claro, el problema que se nos plantea es a la hora de hacer comparativas, esto os lo muestro un poco a título anecdótico, es la diferente dimensión de los países, desde los 3 millones de Uruguay, 3,5 millones, hasta los 212.600.000 habitantes de Brasil, y la diferencia también en relación al Producto Interior Bruto que manejan, ¿no? Desde los modestos 83.000 millones de dólares, está en dólares de Uruguay, hasta los 3.247.000 millones de Brasil, por ejemplo. Entonces hicimos un cálculo de análisis de residuales para confrontar los datos que utilizamos. Fueron la población y la renta por cápita. En el caso de la población, bueno, no pudimos incluir Venezuela en ninguno de los dos casos porque el catastro no está actualizado y los datos económicos no existen. En el caso de Estados Unidos no encontramos nada equivalente. El Banco Mundial no nos facilitaron los datos que sí tenemos en relación al Producto Interior Bruto de los otros países, por eso no les veis en la lista. Entonces lo que hicimos en el cálculo de residuales es una comparativa entre lo que se espera que un país produzca en relación a la trayectoria anterior y a partir de esas dos variables, del número de habitantes y del Producto Interior Bruto, y lo que realmente se ha producido. Lo hicimos de 2019 porque esperamos que la caída en picado en algunos casos en la producción, como Colombia, México. El caso de Brasil, yo creo que las dificultades que está atravesando Globo son mayores, pero bueno, esperamos, como decía al principio, que sean meramente coyunturales. Entonces veis que pues, destacan particularmente en este caso España,
y curiosamente Colombia, porque en relación a el descenso de, claro, hemos ido solo hasta 2016, hubiésemos ido, yo preferiría que no tomaseis fotos, pero no os preocupéis porque vamos a, o sea, el anuario de 2020 saldrá en noviembre y si me dejáis un correo de contacto, pues os mando el link encantada donde vais a tener todos estos datos, pero es que querríamos hacer la presentación antes de que se llegase a difundir. Y bueno, la verdad que es bastante preocupante la situación de Argentina, pero Argentina y Venezuela son sobre todo los factores económico-productivos los que han lastrado la producción de ficción. En el caso de Brasil pensamos que está más bien relacionado con un cambio de modelo. Y bueno, a título un poco orientativo, estos son los 10 top 1, los 10 programas más vistos en los diferentes países y en los grandes en los grandes éxitos sí que hay una diferencia todavía importante entre España y el resto de los países iberoamericanos, también muy diferentes, pero en este sentido todavía un poco más ligados en la televisión abierta, insisto, a los modelos de los años pasados. También Portugal, porque Portugal, sobre todo además del consumo interno, vive fundamentalmente de la exportación a Brasil, ¿no? A título anecdótico comentaré que los dos programas de ficción más vistos en español en Estados Unidos y en México, bueno, es el mismo en realidad, es una serie mexicana, Te doy la vida, es una adaptación, una telenovela, es una adaptación de otra telenovela chilena, ¿no? Por tanto, por ahí se adivina también pues, un cierto clasicismo y un cierto apego a los modelos de éxito. Y bueno, veis que en el caso español es la única serie respecto a las telenovelas y la única comedia, aunque es verdad que en algunos casos, como por ejemplo Portugal, pues ya hay una mezcla de drama y comedia que empieza a ser interesante. El éxito de las telenovelas en Portugal viene también en parte determinado por el auge de la exportación a Brasil. Bueno, muy rápidamente veis que este es el consumo, digamos, pero por horas, la oferta por horas de televisión de producción propia y de importación de ámbito iberoamericano de estreno. Entonces veis que Colombia y España, que hemos dicho que son los dos países que tienen mayores estándares de producción, son los que menos importan ficción iberoamericana. Y México es el gran exportador, pero como podemos ver en el G-Graph que tenemos aquí al lado, exporta fundamentalmente a Estados Unidos. La mayor parte de las ficciones que se están viendo en estos momentos en Univisión y en Telemundo son mexicanas o de alguna manera hay una participación mexicana. No me voy a detener en los formatos porque hay movimientos interesantes porque se van acortando las telenovelas y cada vez más se está aproximando la tendencia europea y en concreto española de serialización de la serie a la tendencia contraria que se está produciendo en Latinoamérica. Al reducir las telenovelas, al mejorar los estándares productivos, digamos que las dos tendencias que pues antes eran casi alternativas, ahora ya están encaminándose, destinadas a encontrarse. Y bueno, por lo que respecta a la producción y coproducción de OTTs, Conchi Cascajosa también ha insistido mucho esta mañana en la necesidad de coproducir, pero la verdad que hasta ahora lo que se produce es absolutamente mínimo y en el caso de España ya casi poco más que simbólico.
En 2020 se han estrenado 124 entre seriales y series, o telenovelas y series, 124 ficciones nuevas. Esas 124 ficciones nuevas, como podéis ver, hemos señalado en la columna de la derecha, pues, bueno, la aportación española es capital, 41, o sea, es realmente espectacular. La de Brasil es importante, pero con una difusión mucho menor y casi toda distribuida a través de Globoplay. Veis que la penetración de Netflix en la producción o coproducción de programas es dominante junto con la de Prime Video. Veis que sí, hay muchas OTTs, pero en el ámbito de la ficción las que cuentan son muy pocas. Veis que la mayor parte de las OTTs son muy locales todavía. Entonces, importan ficción o tienen acuerdos pues, con Movistar o con otras compañías para difundir la ficción, pero en realidad están viviendo en gran parte de su ficción propia y de la ficción norteamericana. En el cuadro amarillo de abajo veis las coproducciones, realmente el número de coproducciones de las 124 solamente se han coproducido 17 y solamente en una de las producciones de Prime Video han intervenido 4 países. En el resto es un país que ha lanzado la iniciativa con otro país que ha participado. Tenemos siempre muchas discusiones con el equipo de la Universidad de Nueva York porque ellos consideran que todas las producciones de Netflix, son coproducciones con Estados Unidos. España consideramos que no, en algunos casos podría ser, pero en otros no. Esto nos da idea también de la constante fluidez de las metodologías y de la necesidad de ajustarse constantemente a los nuevos contextos que se están creando. Y bueno, nada más, ya simplemente querría matizar el hecho de que hay muchas novedades en los contenidos que obviamente no tengo tiempo de exponer aquí, pero me gustaría llamar la atención sobre la evolución de las representaciones de género, ¿no? El amor entre mujeres, en el caso de Luimelia en España, o de Malassau Viva en Brasil, transgénero en Estados Unidos, feminicidios en México, que como sabéis es un tema muy complejo de tratar, pero finalmente la ficción lo ha abordado en 2020, y la violencia de género, que era otro de los tabúes también, en una de las telenovelas peruanas. Hay también, por ejemplo, la cuestión de la homosexualidad entre hombres, de gays, ya está como muy generalizada y es en este momento, hemos notado, entre 2018 y 2020, una evolución importante en la representación de otras opciones sexuales. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Quisiera como puntualmente, y antes de darle la palabra a mi compañero de Ventana Sur, hablar un poco precisamente de lo que está pasando en Latinoamérica, qué se está haciendo en Latinoamérica. Estamos viviendo una edad de oro de la globalización de la cultura. Todo este espacio, todo este poder, este incremento en el consumo de las plataformas, lo que está pasando es que nuestro lenguaje, nuestra lengua, nuestro castellano llega a todo el universo, llega a todo el mundo, a múltiples países, y realmente lo que estamos haciendo es no solo está llegando nuestras historias, están llegando nuestros libros, está llegando nuestra música a todos los diferentes países. Entonces yo quisiera hoy muy puntualmente hablar de cuáles son esos nuevos mapas de la cultura audiovisual, a dónde están llegando nuestras lenguas y cuáles son esos nuevos mapas de la cultura audiovisual, porque antes un poco lo que teníamos nosotros los productores era que estábamos amarrados a estos circuitos de distribución, de exhibición, donde teníamos que esperar a que llegara a nuestro país la película que habíamos visto en un festival o en un mercado, y si no llegaba a hacer fuerza a ver dónde la podíamos encontrar para poderla ver. Ahora no, y la realidad, y es que de las pocas cosas que
no sé si positivas, lo dejo a discreción de ustedes, que nos trajo esta pandemia fue el incremento de consumo de las personas de las plataformas, ¿no? Entonces, primero quisiera estar 2 puntos muy básicos. ¿Cómo? No, que les voy a contar. No nos vamos a conectar, les voy a contar sobre 2 puntos importantes que son, ¿cuáles son esos mapas de la cultura audiovisual? ¿Qué es lo que nos está llevando esa globalización de la cultura audiovisual y cuáles son esos escenarios, ¿no? Me voy a enfocar principalmente en las plataformas de streaming. Entonces tenemos en primero Netflix, que según la información más reciente de finales de enero de medios expertos como Variety, nos cuenta que Netflix a nivel mundial tiene un número de abonados de 203 millones de suscriptores en todo el mundo. A esos 203 millones de suscriptores que les estamos llegando con nuestras historias desde Latinoamérica. Amazon Prime Video tiene 200 millones de suscriptores. HBO, 140 millones de suscriptores, y HBO es un caso muy especial porque en algunos países combina la emisión lineal con la emisión por catálogo de su servicio de streaming, y eso nos da un total de 140 millones de suscriptores. Disney Plus es un caso también bastante especial porque ha logrado en 16 meses tener ya un número de suscriptores de 100 millones. Tenemos claro que el que empezó en todo este mundo del streaming fue Netflix, fue el que dio ese primer paso, y poder llegar a él a 100 millones le llevó bastantes años, pero Disney en 16 meses logró tener 100 millones de suscriptores con el contenido que nos está ofreciendo. Apple TV, 33 millones de suscriptores. Ahora foco Latinoamérica. Porque es que esto no es gratuito. ¿Qué pasa con nuestras historias y qué pasa con nuestra industria? Se estima que hacia el 2026 habrá más de 100 millones de suscriptores de streaming en América Latina. Considerando que la región somos más de 600 millones de habitantes, pues es una cifra que es bastante notable. Y actualmente en América Latina, en el 2019 se invirtieron unos 5.7 millones de dólares en producciones audiovisuales, y esto pues genera un impacto económico a nivel directo y a nivel indirecto, ¿no? ¿Qué está pasando con estas plataformas? ¿Cómo se está? Que era un poco lo que nos decía Marta en este momento. ¿Qué está pasando con las plataformas y cómo está invirtiendo a nivel Latinoamérica? ¿Estamos consumiendo solo contenido hecho afuera o qué está pasando con nuestro propio contenido? Amazon Prime Video. Actualmente Amazon Prime Video cuenta con producciones originales en México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Y recientemente anunció que en México tienen previsto aprobar la producción de entre 10 y 15 series originales y de 4 a 5 películas originales cada año en los próximos 5 años. Disney Plus, ¿cómo se está moviendo Disney Plus en Latinoamérica? Disney lanzó su plataforma de streaming en Latinoamérica el 17 de noviembre del 2020. Más tarde la empresa anunció que tenía 71 producciones distintas en etapas de desarrollo en América Latina, incluyendo 15 en Brasil, 21 en México, 29 en Argentina y 6 en Colombia. Globoplay. En noviembre del 2020, el conglomerado de medios Globo anunció planes de invertir 250 millones de dólares de contenido y tecnología y confirmó 82 shows originales en fase de desarrollo o producción. Estos datos los estamos sacando de un estudio que recientemente acaba de publicar el Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con una de estas plataformas que es Netflix, ¿no? Netflix actualmente está teniendo producción local en México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú. ¿Qué pasa en México? Netflix ha anunciado más de 50 producciones originales con una inversión para el 2021 de 300 millones de dólares según reportó Forbes en enero de este mismo año. En Colombia se esperan más de 30 nuevos proyectos hasta 2022 para este país. Chile, la primera serie original de Netflix en este país se llamará 42 días en la oscuridad y será dirigida a 4 manos por Claudia Guayquimilla y Gaspar Antillo, producida por Fábula, la casa productora de los hermanos Larraín. Perú, la primera película original de Perú para Netflix será dirigida por Bruno Ascenso, producida por la casa productora Tondero y también está ya haciendo trabajos con la directora Claudia Llosa. HBO Max.
A finales de abril del 2021, HBO Max, perteneciente a Warner Media, publicó sus planes para desarrollar más de 100 producciones locales en América Latina durante los próximos 2 años, de las cuales 33 ya se encuentran en producción. Apple TV puntualmente en América Latina ya está trabajando con directores como el director uruguayo Fede Álvarez, el chileno Pablo Larraín, Eugenio Derbez, y acaba de firmar un acuerdo, un contrato de exclusividad también con Alfonso Cuarón para tener contenido propio. Movistar Plus anunció que en 2020 15 series en diversas etapas de producción, de las cuales 10 son estrenos y el resto son nuevas temporadas de series. Paramount, por su parte, bajo la dirección del argentino Juan José Campanella, está realizando Los Enviados, que será la primera serie en castellano para Paramount. Televisa y Univisión acaban de anunciar en abril del 2021 que se están uniendo para sacar su propia plataforma para el año 2022. ¿Por qué me detuve un poco a contarles sobre estos números y qué es lo que está pasando en América Latina? Porque es que claramente el sector audiovisual es una de las economías más importantes de la industria creativa, lo que llaman en Colombia la economía naranja, y mueve mucho dinero, no solo de manera directa, sino también de manera indirecta, y hay que prestarle atención a esto. ¿Qué está pasando con toda esta economía? ¿Qué está pasando con los gobiernos? ¿Y qué se está haciendo también desde la política pública? Tenemos que, por ejemplo, el porcentaje del gasto en producción y según el tipo de proyecto, el promedio más alto es relativo a la producción, pero tenemos que ver con construcción, VFX, hoteles, se mueve toda una economía alrededor del audiovisual. Está muy bien que hablemos cómo está viajando nuestra lengua, cómo estamos llegando culturalmente a otros espacios que antes no era tan fácil para nosotros como productores, pero esto nos implica a nosotros como profesionales unas demandas particulares, y unas demandas particulares en el sentido en que nuestros propios profesionales tienen que estar capacitados, porque si no, ponemos el ejemplo de Colombia, lo que pasa en muchas ocasiones es que se hacen producciones, se hacen grandes producciones, pero las cabezas de equipo las están trayendo de otros países. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la transmisión de conocimiento, ¿no? Y es importante tener eso. Top 10 de los puestos below the line con mayor demanda en América Latina está el diseñador de producción, en la hacia 2024, diseñador de producción con un 60%, coordinador de dobles un 51%, 53% supervisor de efectos especiales, ¿no? Top 10, solo ya para terminar, top 10 de los puestos below the line con mayor demanda en la actualidad en los diferentes países. Tenemos Brasil, los jefes de seguridad por COVID, tenemos Colombia, VFX, Chile, coordinador de dobles de acción, México, paisajista, Argentina, diseñador de producción, y Uruguay, supervisor de efectos especiales. Ya con esto quiero cerrar y decir, bueno, estamos preparados nosotros en América Latina y estamos preparados y tenemos los conocimientos para asumir esto. En algunos momentos me imagino que la charla nos llevará ya es cuáles son esas recomendaciones para que nuestra lengua, nuestro castellano pueda seguir viajando por el mundo, y yo creo que un foco principal y un foco importante es nuestros trabajadores y nuestra industria. Lograr poder tener esos procesos formativos con ellos para que sigamos haciendo productos de calidad y productos que los demanden a nivel internacional. Esos eran un poco los datos que quería dar. Listo, pero creo que hay que cambiar. Luego hablaremos. No sé si Bernardo te funciona bien el micro, si no, para que se lo pases. Él tiene su micro, vale, perfecto. Bernardo, buenos días. Bernardo es el director de Ventana Sur, del Festival Argentino, uno de los más famosos y con mucha repercusión. Y nos gustaría que nos hablaras precisamente de cómo a través de los festivales se impulsa el español, de alguna manera a través de los contenidos que ofrecéis, que promocionáis, etcétera. Por suerte he tenido muy buenas disertantes previamente y puedo obviar todo lo que tiene que ver con estadísticas, y voy a ir a algo un poco más
directo en cuanto a lo que creo que está ocurriendo con el español en festivales y en mercados audiovisuales. Por un lado, siempre me pregunté cómo un camerunés o un japonés siente nuestro idioma, si nuestro idioma le resulta familiar, no le resulta familiar, porque a mí me pasa que si bien asisto a contenidos de algunos territorios, no sé, una película en checo o una película en chino, hay algunos idiomas que como que no llego a poder hacer, aunque no los entienda, pero hay algunos que sí me resultan familiares y otros que me resultan totalmente desconcertantes. Siempre me he preguntado cómo puede actuar el idioma español en esos territorios. En ese aspecto creo que los Estados Unidos, los americanos y los ingleses también de alguna manera hicieron que su idioma fuera familiar en todas partes del mundo, porque tuvieron una continuidad permanente en cuanto a la distribución cinematográfica, en cuanto a lo que tiene que ver con la producción para televisión desde los primeros tiempos y muy marcadamente lo que tiene que ver con la música. Nosotros desde el español en los festivales tenemos una ventaja que América Latina en estos últimos 20 años ha tenido una producción, y España ni hablar, ha tenido una producción interesante, sobre todo en ficción y en documentales que han sido programadas con frecuencia en los festivales cinematográficos antes que empezaran a aparecer los festivales y los mercados ya dedicados a las series. Obviamente el español era mirado en ese momento, leído el subtítulo en inglés, que es el que prima en todos los eventos internacionales, y nuestras películas tenían después la dificultad de la distribución, o sea, iban al Festival de Cannes, al Festival de Venecia o a Toronto, pero después circulaban muy poco, circulaban en los países que normalmente compraban algunos de los productos de los contenidos nuestros. Creo que la aparición ahora de las plataformas ha hecho que una producción va a todo el mundo, entra en todos los sectores, y creo que en territorios impensados para nosotros, sobre todo para la producción latinoamericana más que la española, que de alguna manera tenía algunos circuitos ya armados. Se ha ampliado el circuito, se ha ampliado por lo tanto la llegada de la lengua española a territorios impensados en un momento. Y hoy es tanto en Ucrania como en las Islas Seychelles que llega La Casa de Papel. La Casa de Papel abre un camino más que interesante a lo que es en español, porque como que descubren algo. Y voy a hacer una acotación. Hoy en una charla previa se habló que La Casa de Papel no la veían como un producto español. Desde la visión nuestra en Latinoamérica lo vemos como algo típicamente muy español, con un lenguaje universal, con una idea válida para todas partes, pero muy española, incluso con algún personaje que después la gente lamentó que muriera durante la segunda o tercera temporada, que era absolutamente española. Se está abriendo un camino, y de alguna manera está surgiendo, gracias a ese desplazamiento, o sea, llegar a todos los países, se están familiarizando de alguna manera con el idioma. Lo único que necesitaríamos es que siempre nuestros países no han tenido claro la continuidad y la necesidad de los contenidos.
hoy, si nosotros consiguiéramos una continuidad de producción con esta apertura que ha dado la Casa de Papel a todos, podríamos estar ocupando un espacio mucho más importante en los próximos años, en los años que vienen por delante. Y yo creo que esa diversidad idiomática que nos diferencia de Colombia, de México, de España, creo que esa es una riqueza en el fondo para todas las producciones que están transitando, porque están marcando acentos, inflexiones, localismos, expresiones totalmente auténticas de cada uno de los lugares, cosa que hasta ahora en muchos de los países hegemónicos, digamos, en la producción audiovisual, como que eliminaron o no tuvieron en cuenta. Creo que nosotros estamos mostrando una riqueza del idioma que en otros lugares, en países fuertes en cuanto a la distribución internacional, lo han cuidado mucho, tratando de mantener un idioma siempre muy, muy parejo. Y creo, bueno, que estamos en un momento de una oportunidad excelente para divulgar nuestro idioma, y que muchos quieran familiarizarse con lo nuestro, y que los institutos Cervantes, por ejemplo, puedan ahondar todavía más en lo que tiene que ver con todo el trabajo para la entrada del idioma español, en cuanto a nuestra continuidad en lo que tiene que ver con festivales. Los festivales uno no puede presionar para poner un producto. Los programadores de los festivales son estrellas que seleccionan según su criterio. Lo que tenemos que hacer es cuidar la calidad de los contenidos, la cantidad de la producción, pero sobre todo los contenidos. Buenas ideas, hay mucho talento en Latinoamérica, y entender que tenemos que tener una visión, ya lo dijo Marshall McLuhan, pinta tu aldea y serás universal. Creo que este es el caso. Fernando Rodríguez Lafuente, me gustaría, por favor, si pudieras subir, y así te pueden ver todos. Bueno, estabas invitado en la mesa anterior, pero bueno, ahora puedes incorporarte perfectamente, porque bueno, las dos mesas son bastante híbridas, hablamos un poco de los mismos temas. Tú eres secretario de redacción de la revista de Occidente. Cuéntanos un poco la visión desde la literatura, desde la prosa, desde lo escrito, de cómo viaja el español en el mundo cultural en general. Bueno, pues, perdón porque ha habido una confusión con la mesa, pero bueno, muy agradecido de la invitación y encantado de participar con lo poco que pueda aportar por otra parte, pero en fin, me han parecido las dos intervenciones que he escuchado, las tres, me han parecido que colocan muy bien, contextualizan muy bien de lo que podemos hablar otros que ya no estamos más al tanto de toda la industria, y voy a hablar también un poco como espectador de las series, ¿no? Acabo de llegar de San Sebastián, del Festival de San Sebastián. He estado en el jurado de uno de los premios más curiosos que se dan en San Sebastián, que es el Work in Progress, que, vamos, he pedido que a ver si para el año que viene se traduce y se deja en español, que es obras en construcción, es decir, películas latinoamericanas todas, películas que no están terminadas, es decir, están terminadas pero que necesitan una ayuda de postproducción, pues el sonido, el montaje, aunque la película que veíamos, las películas que estaban, como bien señalabas tú, seleccionadas, ¿no? Estaban prácticamente en cuanto a guión, a final de película, terminado, no es que no tuvieran un final, sino que lo que buscaban era como os digo, una ayuda, porque el premio consiste en una ayuda que da Ejeda para rematar la película, sería mejor, ¿no? Y ha sido, como comprenderéis, muy relevante. Eran 6 películas las que los programadores del festival habían seleccionado de Latinoamérica. Había película ecuatoriana, nicaragüense,
cubana, mexicana, argentina, y dimos el premio a la cubana. Una película notable, por otra parte, de Carlos Lechuga, ¿no? Bien, desde el punto de vista de lo que puedo hablar, que es de como mi experiencia aquí, hoy estamos dos que hemos pertenecido al Instituto Cervantes, está Luis, y que hemos trabajado juntos, y además, y que después de trabajar juntos nos llevamos casi mejor que cuando trabajábamos, con lo cual esto tiene mucho mérito en España, ¿no? Que es Luis Cueto y yo como fui director del Instituto Cervantes, y Luis era un alto ejecutivo del Cervantes y una persona brillantísima a la hora de ordenar y de organizar y proyectar la presencia del español en el mundo. Bien, terminado todo esto, no voy a repetir algo que es obvio, pero yo creo que, no sé qué ocurre, he vivido en Argentina, he viajado y sigo viajando pero por toda América, pero por lo que pasa en España, y utilizaré una expresión de un argentino afincado en España, que es Jorge Valdano, con esto que decía del miedo escénico. En España se tiene miedo escénico a reconocer la envergadura y la dimensión de la lengua española. Aquí no es que no se quiera, pobrecillos que lo intentan, es que hay miedo, no hay una conciencia clara de la brutalidad, en el mejor sentido del término, que es tener una lengua de cerca de 600 millones de hablantes, que no lo tiene nadie, nada más que el inglés y el chino, ¿no? Y esto lo digo para el conjunto de los países latinoamericanos, considerando España Latinoamérica. He contado muchas veces, y aquí se han molestado, porque aquí a veces también no creáis, pero hay nacionalistas, como hoy el idioma español es un idioma americano, 9 de cada 10 hablantes del español están al otro lado, y además los que hablamos con la C somos un 5%. O sea, con lo cual, no es una broma, esto es muy serio, ¿no? En España en este momento está superada por Estados Unidos como número de hablantes de español nativos, no que aprendan español, porque que aprendan español es todavía más. Más porque cuando estábamos Luis y yo en el Instituto Cervantes hicimos una importantísima encuesta en Estados Unidos en las 7 universidades, lo que podríamos llamar el pijerío norteamericano de la costa este, ¿no? En la Ivy League, y allí contaran, lo hizo la Consejería de Educación de la Embajada de España allí, como 7 de cada 10 estudiantes universitarios tenían el español como segunda lengua. 7. O sea que los otros 3 se dividían entre francés, alemán, chino, árabe, tal. 7. Y los 7, además, estamos hablando de las universidades más importantes de Estados Unidos. Si queréis decir en otros términos, las más caras. Bien. Bueno, pues de estos 7, claro, cuando les haces la encuesta, no penséis que ellos van a contestar, que están aprendiendo el español para leer a Borges o a Octavio Paz o a Alejo Carpentier o a Gabriel García Márquez o a Mario Vargas Llosa, no, porque consideraban, y eso me lo dijo uno de los rectores de la Universidad de Berkeley, el rector de la Universidad de Berkeley, porque consideraban que el español, sabiendo español, tenía más oportunidades de encontrar trabajo que si no lo tenían. Y estos eran los WAPs, no eran los latinos que están allí. ¿Por qué voy? Porque esto es de una envergadura brutal. Esto requiere no solamente de unas políticas que yo creo que se están haciendo en la medida de las posibilidades, ¿no? Sino también de un compromiso de industria privada e instituciones públicas, ¿no? Aquí la cuestión privada es importantísima. Bueno, todo lo que se ha señalado aquí de las series que estáis hablando de streaming son privados. Es decir, entonces, aquí quien se tiene que poner las pilas fundamentalmente es el empresariado español, en este caso, ¿no? Que siempre es más remiso a que le den dinero que a darlo. En fin, pero esto es, y por eso es la envergadura que ahora sí está teniendo, y por eso decía que ha sido muy, para mí por lo menos, muy ilustrativo lo que habéis presentado, porque se está yendo a que esa dimensión además, como tú bien señalabas, bueno, todos, que es una cultura muy creativa, con mucha fuerza, con mucho ímpetu, con muchas ganas de contar historias, ¿no? Con muchas historias que contar, por la variedad, por la diversidad, ¿no? Dentro todos, además de una misma lengua con múltiples variantes, ¿no?
tendría que corresponder esa imponente creación, ese imponente territorio de creación, tendría que corresponderle con una mayor presencia internacional. Con una presencia internacional que correspondiera al ámbito geográfico y al ámbito poblacional que estos países tienen, que no lo tienen en este momento. Y no voy a extenderme mucho más, pero hubo ejemplos, ¿no? Hubo ejemplos como el caso Ibermedia, y yo ponía un ejemplo siempre que para vosotros que sois gente dedicada al cine y a las series, pues no va a descubrir nada, pero que lo suelo contar en ámbitos en los que buscamos una especie de complicidad y compromiso con el cine y en este caso con las series, ¿no? Quizá uno de los mejores ejemplos, mejores o por lo menos más plásticos, es el caso de una película como El coronel no tiene quien lo escriba, ¿no? Que estaba dirigida por un formidable director mexicano, Arturo Ripstein, interpretada por un estupendo actor argentino, Federico Lupi, una maravillosa actriz española, Marisa Paredes, y basada en una obra inmortal de un premio Nobel colombiano. Esta es la clave. Esta es la clave. O sea, olvidarnos, por favor, de fronteras y nacionalidades. Hagamos, como tú bien has dicho, hagamos lo que han hecho los británicos, los sajones, en el fondo, que es, se acabó la literatura inglesa, se acabó la literatura norteamericana, se acabó la literatura australiana. Empezó la literatura en inglés. Y se acabó la broma. Lo mismo empezamos a hablar del cine en español. O sea, de un territorio, como bien decía Carlos Fuentes, el territorio de la Mancha, lo decía Carlos Fuentes, el escritor mexicano, maravillosamente bien, ¿no? Porque además decía Fuentes que el español es una lengua de andariegos e inmigrantes, ¿no? Y es verdad. Y esos andariegos inmigrantes en este momento está tomando Estados Unidos. Decía Ortega, y no lo decía mal, que toda realidad ignorada prepara su venganza. Y la venganza latina en Estados Unidos está siendo brutal. Ellos tomaron Texas y tomaron la mitad del territorio mexicano, pero que sigan, que ya verás tú lo que les van a tomar a ellos, ¿no? Si eso, y así el miedo de los Trump y toda esta tropa, si eso no se corresponde con un vigor y con una fuerza de la propia sociedad latinoamericana, mejor apagamos y nos vamos. Y probablemente es el momento, por lo que habéis contado, de que en este momento la clave son la industria de los contenidos. Lo que hace falta son contenidos. O sea, y para tener contenidos hay que sumar, y lo habéis dicho maravillosamente bien, dos cosas. Las ideas y las herramientas y la técnica. Pues con ideas, oye, estupendo. ¿Cuántas veces habéis leído un guión que ha sido llevado al cine y daba pena verlo? Es decir, que no, las ideas, pero las ideas tienen que tener... Y voy a poner solo un ejemplo para terminar con ello, ¿no? Las series tienen una cosa fascinante para los que nos dedicamos a la crítica literaria y a la enseñanza de literatura y historia, que es que por primera vez se puede llevar a adaptar grandes obras literarias que requieren el tiempo de producción y la duración que requieren. Es decir, si ha habido un fracaso en el cine, siempre, tradicional, a la hora de adaptar grandes obras literarias, voy a poner un ejemplo, pero podría ser cualquiera, Guerra y Paz, por ejemplo. Ahora tienes la posibilidad de que antes, claro, el director se veía que tenía que hacer continuamente cambios temporales, ¿no? Para reunir, meter en 2 horas y media, como mucho, en 3 horas. Ya, aquí cuando se estrenó, no sé si sabéis, pero cuando Madrid era muy divertido, que lo fue, la gente tenía unos dichos muy curiosos. Cuando se estrenó Lo que el viento se llevó, como duraba tanto, castizamente decían lo que el viento se llevó y lo que el culo aguantó, ¿no? Es decir, no, pero porque era muy larga, ¿no? La ponían en 2 partes y tal. Bueno, las series lo que tienen ahora es que te pueden meter 13 horas. Y eso es fascinante. Lo hemos visto en series como The Wire o como, bueno, la propia Juego de Tronos, pero a obras más contundentes, ¿no? Me quedaría con The Wire, por ejemplo, o inglesas como Line of Duty, que pueden desarrollar, sobre todo
la caracterización de los personajes, porque el caso, imaginaros qué serie se podría hacer con Doctor Zhivago, ¿no? Si uno lee la novela y lo que tuvo que hacer extraordinariamente bien, por otra parte, David Lean con la adaptación. O sea que la primera parte es esta de las adaptaciones, tienen una mayor facilidad en las series, y no quiero decir el caudal literario que hay en Latinoamérica. Es que me parece atorrante si solamente lo piensa uno, ¿no? Y lo que se puede desarrollar esa puerta. Y por otra parte, la parte de la historia. Yo querría decir, terminar con que podemos aprender de los británicos que han hecho de su historia una industria cultural. Y para historias las nuestras tampoco van mal, es decir, con luces y sombras, por supuesto, ¿no? Pero, si recordáis, empezaron con una película, una especie como de revival, ¿no? De revisited, que era Carros de Fuego, donde además cambian la moda, recuperan la moda británica de entreguerras y cambian radicalmente con un éxito brutal, y ahí se dan cuenta que dicen, aquí hay un patrimonio, aquí hay una cosa brutal. De memoria, y según venía, Braeshead Revisited, serie de televisión que arrasa en todo el mundo, volviendo al esplendor de Oxford y anterior a la Segunda Guerra Mundial. Más recientemente, entre películas y series, The Queen, que es algo sorprendente. Es decir, una película, sí, pero es que después van, y como les ha salido muy bien The Queen, hacen The Crown, que es una serie, bueno, fuera de lo normal, probablemente. Como no tienen problema en hablar de su historia, si hay que poner bien y si hay que poner mal, pero no con una obsesión como la que tenemos aquí, de que o todos han sido muy buenos o todos han sido muy malos, y así nos aburren, claro, apagamos inmediatamente. Enrique VIII, la serie Victoria, la película El discurso del rey, antes de todo ello, Arriba y Abajo, y la saga de los Forsyth, donde estaban adaptando tal. Sorprendente que a todo el mundo le maravillen las penalidades o éxitos y alegrías de una familia aristocrática. Bueno, pues van y nos la colocan y nos la tragamos y estamos encantados con Downton Abbey. Es decir, que, porque claro, dirían, oye, estos que son ricos, allá ellos, ¿no? Bueno, pues, y nos divierte, que es de lo que a veces de lo que se trata, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto nos puede, bueno, muy modestamente, claro, pero nos puede alertar o advertir los probables caminos de este viaje tan largo que yo creo que acaba de empezar prácticamente de las series en español. Gracias. Muchas gracias. Y ya vamos a terminar el turno de intervenciones con Luis Cuetos, que puedes por favor subir, asesor en economía, concejal del Ayuntamiento de Madrid y además asesor del HUB Audiovisual Español, que lleva muy poquito tiempo, pero ya se aprobó en el Consejo de Ministros en marzo de este año. Cuéntanos un poco, Luis, la experiencia, lo que va a suponer el HUB Audiovisual Español para las producciones, los contenidos televisivos en español. Esto va a ser, como decía Fernando, lo que el viento se llevó a guante, porque lleváis aquí un ratito. Y oyéndole a Fernando, me imaginaba yo que hiciéramos nuestro The Crown a rasa, porque materia hay. Yo creo que la corona inglesa es un muermazo comparado con nuestra... Pero ahí lo dejo. No, yo estoy encantado, Joan, gracias por invitarme, y con Fernando tenemos esa complicidad de tiempo pasado que casi siempre como Manrique fue mejor. Y por entrar enseguida en lo que me preguntas del HUB, pero antes os quería contar 3 mini anécdotas de mi época Cervantes, que yo creo que en parte estaba cuando lo dirigía Fernando. Un día voy a un país que antes era República Soviética, se llama República Moldavia, y me dice el director, oye, yo no sé qué ha pasado, pero antes hacíamos 100 exámenes y ahora hacemos 30.000 exámenes. Cuando estuve ahí dice, ya sé lo que ha pasado, que Iberdrola ha comprado la red eléctrica de este país y todo Dios quiere currar en Iberdrola, porque ganaban 10 veces más que en la red eléctrica de ese país excomunista. Luego, es que tenías que aprender español para contratarte como ingeniero. Iberdrola pagaba más que a los primeros ministros de esa ex república soviética.
otra vez visito al director del Cervantes de Praga. Me dice, desde que se ha instalado aquí Telepizza, todo Dios quiere aprender español, porque Telepizza ha dicho que su lenguaje universal de empresa no es el inglés, es el español. Y entonces trae un chileno y lo lleva a Polonia y un polaco lo trae a tal, y todos tienen que saber español. Luego, tal. Y la tercera, voy una vez a Manila, a un proceso de selección, y dice el director de Cervantes, ¡oh! Nos salimos, desde que ha venido ese culebrón venezolano, todo Dios quiere aprender español, porque les encanta el sonido y como no se dobla, pues entonces la gente le encanta, porque en países donde hay doblaje, pues ahí el idioma pasa a segundo lugar, ¿no? Pero ahí, aunque leas los subtítulos, la gente le encantaba. Y entonces el culebrón venezolano había hecho por el español como 8 Cervantes en los últimos años. Con eso quiero decir que tanto por negocio como por empresa, como por cultura, el español tiene muchos vehículos para, y en tronco con lo que decía Fernando antes de las Ivy League y de encontrar trabajo y de tal, ¿no? Bueno, retomo también, aquí el protagonista es el sector privado. El sector público estamos para apoyar, acompañar, poner las menos dificultades posibles y ayudar en lo más posible. Pero el protagonismo lo tiene el sector privado. El gobierno ha tomado una decisión, y ahora explicaré por qué lo digo, que no es ninguna tontería, y es declarar el sector audiovisual sector estratégico. Eso a veces son declaraciones folclóricas y políticas y rituales. No es este el caso. Cuando en plena pandemia era casi imposible moverse y venir aquí a rodar en España porque estaban los aeropuertos bloqueados, la Dirección General de Migraciones dio instrucciones a la Comisaría Central de Fronteras de que el sector audiovisual era una excepción por ser sector estratégico. Y por tanto, personas que no podían venir, en el sector audiovisual sí podían venir, sí podían entrar, por ser sector estratégico. Y eso significa que la ley de migraciones, que a veces te dice, no, puede entrar un personal altamente cualificado. Y decías, pues que viene Tom Cruise, pero a ver, ¿qué titulación tiene? Porque la ley le obliga al funcionario de aduanas a decir qué titulación aporta la productora para traerse a Tom Cruise. Y eso ya no es así. Y eso es de hace nada, ¿eh? Te quiero decir que hace nada, eso, en fin, punto primero. Pero además de declaraciones políticas, ¿por qué entiendo yo que esto va en serio esta vez? Oye, que un presidente de gobierno de sus 3 días en Estados Unidos, uno lo dedique al sector audiovisual en Los Ángeles con todas las majors, no es ninguna tontería. Porque podría estar en Nueva York, como está ahora Isabel Ayuso vendiendo al que podríamos llamar Tony Cantubo, por ser gramaticalmente, pero Pedro Sánchez está un día entero con el sector audiovisual. Entonces, ¿en qué consiste esto del hub audiovisual? Pues en poner 1.600 millones a disposición de la industria audiovisual. Y cuando decimos industria audiovisual, decimos cine, televisión, videojuegos, animación, efectos especiales, etc. Todo eso es sector audiovisual. Porque muchos, yo creo que lo sabéis, mueven muchas veces más dinero los videojuegos que determinadas producciones cinematográficas. 1.700 millones en distintos formatos, intentando atacar toda la cadena de valor. Esperamos, y os doy una novedad, y en breve resolvemos los últimos flecos burocráticos, convocar sacar una convocatoria de ayudas por 30 millones de euros para I+D+I en el sector audiovisual. Mejor dicho, desarrollo e innovación. Hoy por hoy, nuestros desarrolladores tienen que pagar royalties a software canadiense para hacer sus pelis de animación. Bueno, lo que queremos es que aquí se haga industria de software para animación también. Vamos a financiar con proyectos entre 150.000 y 5 millones de euros que se utilice la tecnología de los videojuegos para el sector cultural, para el sector educativo y el sector sanitario. Vamos a financiar proyectos de incorporación de tecnologías a la producción audiovisual. Por tanto, lo más básico de la escala, que es herramientas para hacer tu trabajo. Lo segundo, le vamos a meter una parte importante, 20 y tantos millones, a 2 o 3 localizaciones en España para crear infraestructuras potentes de postproducción. Me decía antes Joan que habéis
ha salido en la conversación, que ya está bien de que la gente ruede y lo vaya luego a montar en Londres. Que aquí seamos solo localizaciones de nuestros paisajes bonitos, de nuestros profesionales, de lo que sea, pero que luego parte del valor añadido se vaya fuera. Bueno, vamos a intentar que eso no sea así. Y por tanto, que en España puedas hacer todo el trabajo, incluido llave en mano. Y lo tercero, luego lo voy a sofisticar un poco más, pero por ir a los grandes hitos, hasta ahora tú hacías tu película y nadie te ayudaba a comercializarla. El ICEX tenía hasta ahora, en estos últimos años, 800.000 euros al año de presupuesto para toda la industria audiovisual. Le vamos a meter 20 millones de euros para que tenga 6 millones cada año, pase de 800.000 a 6 millones. El audiovisual va a ser la tercera línea de negocio del ICEX en este país. Por tanto, va a tener corresponsales especializados en audiovisual en Shanghái, en Los Ángeles, en Berlín, en sitios donde hoy por hoy vas tú con tu maletita o la productora va con su distribuidor y búscate la vida. Eso yo creo que es muy relevante, porque intentamos abarcar también y yo cómo me ayudan a ir afuera y también a captar inversiones hacia acá. Hay algunas que ya son muy conocidas, Netflix con Sequoia en 3 cantos, podía hacerlo en 1000 sitios, pues lo ha hecho en Madrid. Y varias grandísimas multinacionales están ultimando un desembarco potentísimo en Canarias. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que este esfuerzo lo que intenta es poner a disposición del sector privado herramientas para que no tengamos el protagonismo. Pero no nos hemos olvidado de que tenemos un agente que ha sido importantísimo y que tiene que serlo todavía, que es Televisión Española. Televisión Española quiere competir de tú a tú con la parrilla de Netflix. Antes había una cosa que se llamaba Televisión a la carta. Ahora hay una cosa que se llama RTV Play. Pues hemos firmado un acuerdo que se publicará dentro de poco. Esta noticia que no salga de Europa por no pisarle protagonismo al secretario de Estado, con Televisión Española para la evolución de RTV Play y conocer a sus usuarios, mandarle ese correo electrónico, suscríbete a esto, inteligencia de negocio dentro. No simplemente yo pongo a ver si viene alguien, sino trabajo mucho inteligencia artificial con los usuarios de televisión, de esa parrilla, porque tengo una tonelada de contenidos que la gente ni conoce. ¿Vale? Entonces, infraestructuras, tecnología de base, comercialización, espacio público y también vamos a hacer un esfuerzo de territorializar con la inyección más importante que nunca ha tenido la Spain Film Commission. La Spain Film Commission es una institución extraordinariamente valiosa que tiene una enorme capacidad de haber llegado a un montón de sitios sin apenas recursos. Bueno, pues le vamos a inyectar unos recursos bastante importantes. Además de esos fondos, Europa nos ha dado un dinero de los cuales vamos a meter 200 millones, 100 nosotros, 100 el ICA en promover la industria audiovisual española. Nosotros en lo que os he contado, el ICA en promoción de contenidos, que es una inyección, esperemos que interesante para suplementar los fondos nacionales españoles. Además de eso, yo creo que es enormemente valioso ayudar a la divulgación de todas las herramientas que tiene nuestra industria. Vamos a crear, y posiblemente se estrene a principios de diciembre, esperemos que la mejor web que aglutine a todo el sector audiovisual, enlazando las ayudas del ICA, la formación en los sectores audiovisuales que tienen todas las universidades públicas y privadas en materia audiovisual, localizaciones que hoy no están accesibles del Ministerio de Defensa o de Patrimonio, es decir, una web espectacular que reúna lo mejor de la industria. Llevamos casi 6 meses trabajando, hemos intentado copiar a los irlandeses que tienen una web buenísima, la parte buena que tienen los franceses. Hemos hecho un estudio de mercado bastante potente de cuáles son las webs buenas audiovisuales en el mundo parecido al nuestro. Y ojalá tengamos éxito. El ICEX va a crear una web, una ventana en inglés y en español que te atiende si quieres invertir aquí. Por tanto, un esfuerzo muy importante de empoderar a la industria audiovisual española. Ese es el objetivo. Yo creo que en este último trimestre se van a acelerar todos los encargos. Hay solo 3 años para ejecutarlos
pero son 3 años que deben ser muy potentes para que no vengan las vacas flacas dentro de 4 años. Es decir, hay 3 años para ponerse fuerte, pero no para tomar azúcar que te dope y cuando te quiten el azúcar te vuelves esmirriado. No, no. Se trata de 3 años de refuerzo para que la industria crezca ella. Y último tema. Estamos ahora, y el Parlamento tiene un reto bastante potente de transponer la directiva de audiovisual que llevamos ya, debíamos haber traspuesto hace tiempo. Se hizo en el 2018 y va muy mal de tiempo. Ahora hay un reto, o sea, hay una discusión que no sé si ha salido en vuestros debates, bastante interesante, a mí me parece fascinante, que es si vamos a ser una colonia que le vendemos a Netflix o HBO nuestros productos y ellos se quedan la propiedad intelectual y hacen secuelas y precuelas, porque tú has cobrado y lárgate, estilo anglosajón, o en parte sí, porque necesitamos ganar pasta y si me dicen eso y no trago, pues son lentejas y no hago nada, pero en parte no. Por lo tanto, A o B, no, los dos. Tú tienes que hacer caja, pues ahí te fastidias porque la empresa se queda los derechos y tú ahí has perdido. Eres como cuando vienen a un país colonial y se llevan los materiales y tú te quedas sin nada, pero gracias a eso no vivas al día. Fortalécete para que cuando llegue una producción buenísima y dices, pues a ti no te va a vender los derechos de propiedad, esta vez me los voy a quedar yo. Claro, pero eso hay que tener músculo para hacerlo. Y último, es extremadamente valioso, ya que en parte lo que estamos organizando o aquí viene auspiciado por Ejeda, el trabajo que está haciendo la Sociedad de Garantía Recíproca Crea SGR. Con los 40 millones que le da el Ministerio de Cultura y los X que hemos ido dando, yo tuve la suerte de ponerle 5 millones cuando estaba en el Ayuntamiento de Madrid, en el equipo de gobierno, están multiplicándolo por 5. Ese aval que el banco no te da nunca, te lo da Crea, que ya no tiene que avalar al banco, ya ella da mismo los avales. Y eso es una novedad. Entonces, en esta convocatoria, cuando le digamos a la gente, la pasta te la doy por adelantado, tienes 2 años para hacerla, pero me tienes que dar un aval del banco, la gente va a decir, pues quédatelo porque no me lo dan. No, te lo va a dar Crea, si tu proyecto es bueno, porque ellos son muy duros. Son gente que sabe muy bien del sector. Este proyecto es un churro, no lo avalo, pero este sí es muy bueno. El banco te dice, no tengo ni idea de lo tuyo, no te lo doy. Para darte 1 millón, aválame 2. Pues para eso no va a ser el caso. Entonces, es un momento, desde mi punto de vista, extraordinario para aprovechar el tiempo. Como nos pajaremos con un dinerito que viene gratis y luego dentro de 3 años volvamos a estar lampando, hemos hecho el idiota. Son 3 años para fortalecerse. 3 años para aprovechar la oportunidad. Porque, como decían los romanos, la diosa ocasión es una diosa que la pintan calva, porque tiene pelo por delante y cuando pasa la puedes agarrar. Pero si pasa, ya no tiene pelo. Ya no la puedes agarrar. Así que hay que coger la ocasión cuando venga, que es ahora. Muchas gracias. Pero vamos a abrir un poquito así el debate. Yo creo que lo que ha dicho Luis es muy interesante porque estábamos hablando hace un rato de aunar ideas y técnica, ¿no? Entonces yo creo que conseguir que ahora mismo se pueda hacer producciones a ese nivel y toda la cadena de proceso es lo que Mafe, si no me equivoco, tú estabas diciendo que en Colombia, bueno, en ciertos países sucedía que no había formación, ¿no? Entonces esas carencias no se podían suplir de otra forma que no fuera con productos internacionales o equipos de trabajo de fuera, ¿no? ¿Qué te parece, por ejemplo, el tema del hub que ha comentado Luis? ¿Sí? Sí, Ah, se te ok. escucha. No, es absolutamente interesante y cierto porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, un poco esa problemática que estamos teniendo y que al interior de nuestra industria se conflictúa muchísimo es si estamos siendo una maquila, ¿no? Están viniendo de afuera, ¿por qué? Porque tenemos unos estímulos tributarios, unas prebendas, si se puede decir así, a nivel de devolverle recursos a los que vienen a invertir en Colombia. Entonces terminamos siendo una maquila, pero ¿qué está pasando, como decías tú, con el producto propio y con el contenido, ¿no? Y la realidad es que en muchos de nuestros países en Latinoamérica también lo que está pasando es ¿cuál es la experiencia, las primeras experiencias de cuartos de escritores que tuvimos en el mundo con Los Soprano?
¿no? Los Sopranos se escribían a varias manos y eran los primeros cuartos de escritores. ¿Hace cuántos años fueron Los Sopranos? Y hasta ahora Colombia, por ejemplo, que es el caso más cercano del que puedo hablar, está llegando la figura de cuarto de escritores, de un poco de años para acá. Entonces a eso me refería con los procesos de formación de nuestra industria, porque no queremos terminar siendo maquila. Sí, en algunos momentos terminamos siendo maquila para el diario, y totalmente de acuerdo, necesitamos vivir, no puede pasar como le pasaba a los directores de nuestras películas, no sé, el caso Lisandro Duque, el mismo Víctor Gaviria, que son grandes directores, grandes cineastas, y hacen películas cada ¿cuánto? Cada 6 años, cada 10 años, no hay una continuidad en el proceso. Entonces sí es importante tener espacios y tener este tipo de aportes para que nuestra industria se fortalezca, y creo, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el último año fue muy afectada. En Colombia se tiene el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, el FDC, que depende de la taquilla. Un porcentaje de lo que se paga de esa taquilla va para ese fondo, y ese fondo es el que hace que se haga un concurso anual para poder hacer largometrajes, ¿no? Ya nos han contado que lo van a nutrir con series, que va a entrar el Mintic, que se van a abrir a otros espacios, pero ¿qué pasó con la pandemia? El fondo se desfondó. O sea, estábamos con algo muy seguro, nadie se imaginaba que iba a poder pasar algo así como esta pandemia, y tuvimos un fondo que pudo salir con unos pocos recursos, ¿no? Entonces, poder tener estas oportunidades, sí, ahí sí las pintan calvas y hay que cogerlas, y cogerlas para fortalecernos totalmente, pero sí siento que si bien los protagonistas es el sector privado, el sector público también tiene un protagonismo importante. ¿Sabes qué está pasando con las plataformas, con lo que está llegando a las plataformas, y cuáles son los compromisos que están adquiriendo las plataformas en los diferentes países, ¿no? En el caso de Colombia ya se pagan unos IVAs, ya se pagan unos porcentajes de impuestos, pero ¿qué pasa con esos impuestos? ¿Se están reinvirtiendo en fortalecernos como industria o no? ¿Y qué está pasando a nivel latinoamericano? Entonces creo que sí debe haber y estoy segura, porque tenemos una cercanía con la Conferencia de Autoridades Cinematográficas, que es un tema que ya se está tratando y que a la cabeza de Jaime Tenorio están buscando cómo lograr con estas plataformas a nivel iberoamericano lograr una mayor inversión para nuestros propios países y para nuestras propias historias. Muchas gracias, Mafe. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Nadie. Vale, pues no sé si queréis comentar algo más de lo que... de la... Ah, ¿no queréis aportar nada? ¿Sí? Por ahí hay una pregunta. Sí, por allí. Hola. Felicidades por todo lo que estáis hablando, porque realmente es muy interesante. Quería hacer una pregunta a Luis Cueto respecto a las ayudas, por ejemplo, en la parte relacionada, por ejemplo, con la producción, bueno, yo soy guionista, entonces, digamos, con todo el tema de desarrollo de proyectos, etcétera. ¿Cómo se va a estructurar este tema de concesión de ayudas? ¿Hay algún plan concreto para presentación de proyectos o a nivel de productoras? En fin, este tema. Pues ahí tenéis que invitar a Beatriz Navas, del ICA, porque para esa parte de qué hay de lo mío, en esa parte más de contenidos, nuestro ministerio se ha apartado. Yo he hablado de lo que hace el Ministerio de Economía. Pero tenéis una enorme oportunidad, que son otros 100 millones que tiene que gestionar el ICA, y tiene 2 años para hacerlo, 2022-2023, porque el 21 nosotros ya arrancamos con alguna cosa, pero el ICA lo ha organizado mejor que nosotros y tiene más tiempo para hacerlo, no tan atropelladamente como nosotros, porque nos pintaron en los presupuestos todo el dinero y lo tenemos que ejecutar este año, aunque luego haya 2 años para llevarlo a cabo, ¿no? Pero nosotros tenemos una presión muy grande que el ICA, mejor para ellos, lo puede hacer un poco más despacito. Entonces, ayudas a guiones, ayudas a producción, ayudas a distribución, no sé qué, eso tenéis que estar súper encima del Ministerio de Cultura, que bueno, yo creo que ya con su equipo ya espero que tenga estabilidad durante lo que queda de legislatura, y tenéis que estar súper encima a
asociaciones de preguntar. Y yo conozco, y CIMA conoce bien algunas de las cosas que están planteando de igualdad de género, de romper la brecha, de una serie de cuestiones que están encima de la mesa, pero esta en concreto, no estés atentos a las nuestras, porque las nuestras innovación, ICES, etcétera, y esa parte es delicada. Muy bien. Sí. Ay. Voló la mascarilla. ¿Está? Aquí por alusión de don Luis, el paisano Cueto. Quería decir una cosa puntual, que es que me parece fundamental lo que estamos tratando de reflexionar sobre nuestro sector, porque primero tener cuidado, ahora en el caso español, no morir de éxito ante las grandes posibilidades que se nos proponen y que están ya aquí y entre nosotros, ¿no? Que la unión sea más importante que todo lo demás, que podamos mirar así, largoplacistamente, como decía Luis. Eso por un lado. Y por otro lado creo que, siempre lo digo cuando algunas veces se me pregunta como cineasta, yo soy de un pueblecito muy pequeño donde incluso en mis primeros años conocí la tradición oral de las personas más mayores, sobre todo mujeres de la tribu, ¿no? Del pueblo. Después me instruí en el lenguaje, o sea, en lo escrito, ¿no? Pero es que estamos en un momento donde realmente casi todo lo que nos llega es audiovisual, y además no en un sentido focalizado como era antes el cine. Es que hay videojuegos, hay pequeños poemas audiovisuales, o sea, y eso lo que tenemos que apostar es porque eso nos sirvan para hacer sociedades más justas, más empáticas y más educadas, y no lo contrario. Yo creo que tenemos que tener campeones españoles. Desde luego no podemos confiar en multinacionales que tienen sus intereses fuera de España, sus sedes. Está más claro que el agua. No sé si leísteis el otro día un reportaje un poco alarmista, pero está bien que la gente se ponga en lo peor. Decía, Netflix busca la ciudad universal, no quiere ni Barcelona, ni Madrid, ni Sevilla, ni París, porque así lo venden todo el mundo. Bueno, yo he preguntado y tampoco es para tanto, pero bueno, digo, que está bien ahí un aviso, va a hacer el producto neutro, incoloro, nadie sabe si es Buenos Aires o es Checoslovaquia. Bueno, está bien tener esa preocupación ahí, ¿no? Pero la noticia que dabas tú antes, me parece, de Univisión y Televisa, de empezar a hacer productos, eso es brutal, porque eso es tremendo. Hasta ahora, por ejemplo, Filmin va a empezar a producir cosas, hasta ahora solo exhibía, pero va a empezar a producir. Si el Parlamento saca de una vez la ley audiovisual, hay determinadas empresas que hoy tienen que aportar que van a dejar de aportar para hacerlo de otra manera. Es decir, el panorama está a punto de explotar. Y eso hay que estar súper encima para aprovecharlo. Y yo creo que muy oportunamente Joan ha montado este sarao para estar con las pistas fundamentales. Pero desde luego eso de que no perdamos nuestra identidad y la mejor manera es que lo hagamos nosotros y no otros por nosotros, desde luego. Pues muchísimas gracias. Palabra para agradecer a todos los que habéis intervenido y a los que nos habéis seguido. Sí, como decía Luis, esta es una manera de poner en circulación una información que resulta absolutamente necesaria y que está cambiando de manera radical y que no llega como debería llegar. Fijaos de todos modos que hemos hablado mucho de la industria audiovisual en esta segunda parte, como es lógico, porque teníamos también a 5 personas que nos han dado una visión extraordinariamente positiva e interesante. No sé cómo decir, el espíritu del seminario era que habláramos fundamentalmente del espacio iberoamericano y del espacio del español. Entonces, que en España esté surgiendo ese impulso, ¿no?, tan interesante, pues me parece fantástico. Pero que al final lo que tenemos que tratar es de que trabajemos en coproducción y el territorio de La Mancha realmente funcione también con el audiovisual, ¿no?, porque es donde nos jugamos la identidad y la cartera. O sea, si al final conseguimos en el mapa del mundo
establecer un territorio, que es el territorio del español, y a partir de éxitos en ese territorio vamos al resto del planeta, pues ciertamente tendremos una posición muy ventajosa. No, si pero, me permites, claro, claro. Para oírnos a todos ya a la audiencia, si hoy hubiera que crear el Instituto Cervantes, yo lo que crearía sería una plataforma audiovisual. Pues No es ninguna broma. No, pero... ¿Para qué vas a aprender en Roma mi mamá me mima? Y tienes esta expansión extraordinaria de un idioma que además es paisaje, vestuario, moda, forma de hablar, forma de comportarse, que lo estás viendo. Es fascinante. Absolutamente. Así que a ver si se vamos anima. a decir a Luis García Montero que no se va a mostrar muy contento con eso, pero se lo vamos a decir. Va a decir como el humorista, sí, pero mañana. Eso es. De todos modos, sí que me gustaría dos notas para acabar. Una, Teresa, muchísimas gracias por todo lo que nos has facilitado. Y bueno, pues te lanzo también el desafío de que le demos una cierta continuidad a este tipo de reflexiones, porque creo que vale la pena que de vez en cuando sepamos cómo están evolucionando las cosas, cómo evolucionan aquí, cómo evolucionan en Colombia, cómo evolucionan en Argentina. Es tan dinámica la realidad que yo creo que vale la pena hacer un repaso de vez en cuando, ¿no? Y quisiera, como última reflexión, en los últimos tiempos me obsesiona una idea, que es la idea del liderazgo cultural. O sea, hablamos muchas veces de las enormes posibilidades que tenemos, de las capacidades que están ahí. Lo que nos ha contado Luis realmente del hub es extraordinario, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, primero por creernos nuestro potencial, y segundo por tratar de ligar con otros momentos históricos de nuestro país, como los años 20 o los años 80 del siglo pasado, donde hubo realmente un deseo de cambio cultural con líderes que llevaban ese cambio cultural desde la sociedad. Estamos, creo yo, que un poco como decaídos por toda una serie de circunstancias y no tenemos, miramos mucho a la administración, miramos mucho al gobierno para que nos dirija. Y yo creo que el asunto es, al gobierno hay que pedir otras cosas, pero la dirección la tenemos que llevar nosotros. Totalmente. Entonces, la dirección cultural es una de las grandes tareas que tenemos y la tenemos que pensar en Iberoamérica, no la tenemos que pensar o en esa cultura del español, pero en cada país con sus perfiles propios, ¿no? Entonces, yo no sé si como homenaje a Ortega, ¿no? o sencillamente como necesidad, sería fantástico que pudiéramos encontrar una manera de hacer esa reflexión y de encontrar soluciones. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer organizar este seminario y bueno, muchas gracias a todos los participantes, a las moderadoras, gracias Marta. Gracias. Y bueno, en la próxima moderadora ocasión, gracias, un poquito más eficaz. Gracias.